voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social. Un programa que hacemos ustedes y nosotros, y el día de hoy, una estrella de gestión social, porque el rating que tú tienes de los programas, Tocayo, son impresionantes. De cada programa, ya vamos a hablar también de eso un poco. Los saludamos cordialmente allá donde estén, y aquí en el estudio, al licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Bienvenido como siempre, Tocayo. Gracias, Tocayo. Es muy padre tener estas conversaciones. Sí. Cada jueves ahí de vez en mes. Los saludamos en este jueves 31 de octubre de 2013. Tocayo, tú tienes la virtud de que temas complicados, donde entra la filosofía, la historia, la psicología, el día de hoy la sociología, porque tú has preparado un tema muy interesante para el día de hoy, que es sociología del mito. Un tema que no es fácil, pero además llevarlo a nuestro auditorio para poder despertar el interés, cautivar al auditorio, es otra cosa. No basta leer, sino transmitir esa información de tal manera que resulte agradable, interesante, atractivo el tema, como son los programas. Tú eres un enamorado de las estadísticas. Pues sí. Sí lo eres, por tu carrera, pero además es algo que te llena, las estadísticas. Y cuando tú nos envías la estadística de los programas en los que tú has participado en gestión social, y cuando uno ve el número de personas que han visitado esos programas en YouTube, uno se queda sorprendido. El ciber es el ciber. El ciber, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, y hay personas que me han preguntado, ¿cómo le hacen para tener esas estadísticas? Así que pásanos el secreto, Tocayo. ¿Por qué ese trabajo lo haces tú? Pues es cuestión de saber hacer estadísticas. ¿No? Tienes toda la razón, es verdad. Sin embargo, el auditorio está muy atento de todo esto, y quienes ya han visto las estadísticas que tú elaboras me han preguntado, oye Jesús, ¿cómo le hacen para tener esos números tan precisos? Pues la estadística es eso, es un registro de lo que va votando el sistema. Sí. Y como ustedes tienen un contador que dice número de visitas. Así es. Y si le picas hasta horas y tiene una serie de datos. Entonces yo tomo eso a un día y voy sustituyendo. Yeah. Entonces lo hago no diario, sí, sino lo corto cada mes. Entonces luego saco promedio de acuerdo al número de días expuesto a partir del día que se expuso. Sí. Y entonces puedo sacar el promedio de visita diaria. Hay un programa, estoy sorprendido porque es el programa estrella. Ya lleva cerca de 600 visitas. Sí, el de la Facultad de Economía. El de la Facultad de Economía. Bueno, es de mayo, 16 de Fíjate. mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre. Pues ya tiene 5 meses. Y medio más o menos, sí. Si tiene 600 visitas, pues tiene como 3.2 visitas diarias o
cerca de 100 visitas ¿Al mes? Al mes. Sí. Fíjate, qué interesante y qué importante la estadística, a la que no le hacemos caso ni nos metemos mucho a eso. Pero para los negocios, para, en este caso, ver nosotros el desarrollo de gestión social en YouTube, que gracias a que Isabel Villaseñor, cada vez que tenemos el programa, en la noche lo sube a YouTube, y cómo empiezan las visitas, es impresionante. Después. No, yo creo que ese es un gran éxito de Canal Patrio, o sea, un acierto, porque meterlo al ciber, tú no sabes, aquí, por ejemplo, no podemos saber de qué países lo oyen. Ah, es verdad, claro. Sería muy interesante. ¿Verdad? Que pudiéramos saber. Porque ahí nos dice un número. Sí. Pero ¿de qué país? Ah. Eso es interesante. ¿No? En el blog que yo tengo, yo sé en qué países me están viendo. Ah, tú sí tienes esa información. Sí. Y el blog que tengo tiene un gadget muy padre, porque lo puedo poner en albano, o en turco, o en inglés, o en francés. Entonces eso facilita que en otros países te lean. Ah, porque hace la traducción. Claro. Qué increíble. Mira, eso me llama mucho la atención, Tocayo, porque tú nos estás dando una serie de orientaciones de la importancia del programa de gestión social. Y como dices, es que los programas que tú has promovido, porque el trabajo también no se da de gratis. Uh-huh. Tú con tu red de contactos has hecho una promoción muy importante de enviarles la información. Y tú tienes contactos en muchos lados del mundo, Tocayo. En muchos lados. Bueno, pues ahora yo puedo decirte que del 100% de las visitas de mi blog, el blog puede tener en 3 años, sí, tiene alrededor de 37,000 visitas. Ah. Y la mitad son de México. Pero el resto son de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, de Argentina, de Francia, de Inglaterra. Ah, qué interesante, Tocayo. Qué interesante. Pues mira, toda esa labor que tú haces, porque además el programa te llena, te motiva. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Es una manera para un sujeto que tiene nuestra edad, 67. Y que, yo ya los cumplí el día de ayer. Bueno, tú eres más joven que yo. Te voy a decir tío. Pero tú cumples en diciembre, ya estás en mes y medio. En mes y medio. ¿Qué día? ¿El día 16? El día 16 de diciembre. El día 16 de diciembre. Entonces, es como poder escribir y publicar. O poder asistir a una entrevista de esta naturaleza. Es como sudar. La verdad, o sea, tú tienes una serie, porque además ya no es tanto un conocimiento libresco. Ya has tenido tiempo de validar sobre la realidad y tu experiencia, tus demostraciones empíricas, la validez de algunas de las cosas que has leído. Sí. Y bueno, pues todo es discutible. No, muy bien. Todo es discutible. Oye, Tocayo, y decíamos, tú tienes este talento de abordar temas que son temas profundos. Hablar de filosofía no es cualquier cosa, pero traducir la filosofía a un diálogo que pueda ser compartido, amistoso, accesible, es otra cosa. Pues es el chiste de la filosofía. Es el chiste de la filosofía. Si no, no tendría chiste. Imagínate que los filósofos estuvieran allá en la octava galaxia y no bajaran para nada, pues ni el sueldo que les pagan, ¿no? Sí. Entonces, el chiste del filósofo es que realmente es así como el ingeniero tiene la virtud de aplicar el ingenio a resolver los problemas prácticos, aplicar la ciencia. Es un ingeniero, ¿no? Bueno, pues el filósofo ayuda a comprender lo cotidiano. Sí. Entonces, si no lo traduce para que el otro le entienda, pues no sirve de nada. Claro. Si el otro no nos entiende, damos pelas. Es cierto.
Es cierto. Tocayo, el día de hoy, ¿por qué este tema? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró para pensar en la sociología del mito? Porque es un tema que tú has abordado aquí en el programa, además con mucho éxito, por las visitas que se tienen en YouTube. Uh-huh. Y este es un programa, Sociología del Mito, que también se antoja como un tema que va a ser visto muchas veces, ahora que está en YouTube. Seguramente. Lo que pasa es que hay un artículo de hace casi un siglo de una persona que se llama A. Lo sé. No sé si es masculino o femenino, porque nada sé que es A. Sí. A. Lo sé. Pero es muy bueno el artículo, es de enero de 30. Y él dice que una de las cuestiones más controvertidas que hay es justamente todo lo relativo al mito. Porque el mito lo han tratado de abordar los teólogos y los etnólogos. Los teólogos son demasiado místicos y cuando quieren coquetear con la ciencia terminan siendo positivistas a ultranza, más positivistas que los positivistas. Entonces eso, pues de alguna manera los ha desacreditado, los ha quitado autoridad sobre el tema. Lo que digan sobre el mito es una descripción del mito, una narración del mito, pero no una explicación del porqué del mito. Y el etnólogo, que se enfrenta a la pluralidad de culturas del mundo, no deja de ser empírico para sus observaciones. O sea, no tiene una estructura teórica que realmente vertebre todo eso. Entonces termina siendo muy empírico, un remedio de chamán narrando cómo le hacen los chamanes. Sí, sí. ¿No? Ese es un etnólogo. Entonces, a mí me parece que historia sin teoría, como le hacen los etnólogos, es tan inútil como la teoría sin historia, claro, como lo hacen los teólogos. aunque algunas veces los mitos sí, los cruzan con la historia. Por ejemplo, Moisés se atraviesa con la historia de los faraones, ¿no? sí. O Jesús con el de los romanos, ¿no? Entonces, hay algunos autores que identifican mito con religión. Es su antecedente directo. Y símbolo con Dios. Ahora, religión, bueno, pues tenemos muchos tipos de mitos, ¿no? Tenemos mitos cosmogónicos que casualmente parten de la nada. Y la nada no puede ser la primera premisa histórica de la historia. El hecho tiene que existir para que sea historia. Porque de la nada no viene nada. Es un axioma. Y los mitos parten de la nada. O sea, fíjate que hay una presencia superior que como que trabaja en otro tiempo, en otra esfera, en otra serie de relaciones y permanece en algunos casos ausente y en algunos casos permanente todo el tiempo. Por eso el estudio de los mitos pues es una de las cosas más controvertidas. Entonces, tiene que ver con la teología, con la etnología, con la lingüística, con la antropología y necesariamente con la historia, con la filosofía y con la sociología. Entonces, para entender bien, no solamente, no para describir un mito, no para entender qué lo genera, tienes que ver las raíces sociales del grupo al que... Claro. Porque Ernest Cassirer, que es uno de los filósofos, yo digo desde mi punto de vista, más importantes del siglo XX, muerto más o menos antes de los 50, judío alemán, se radicó en Suecia un tiempo, incluso se nacionalizó sueco, pero a tiempo se dio cuenta de que no era muy seguro y se fue a Estados Unidos.
él escribió un libro que se llama El mito del Estado. ¿Por qué? Porque lo que él estaba viendo era la utilización del mito social de Benito Mussolini, de los nazis y en alguna manera de los marxistas, en tanto que la creación de una serie de sociedad a futuro, aunque se digan científicos, no dejan de ser utópicos. Entonces, te das cuenta cómo hay mitos cosmogónicos, de creación, mitos agrícolas, mitos sociales. Hay innumerables mitos. Hay un autor que estudia los mitos precristianos, Georges Dumézil, que él establece que en su estudio de los indoeuropeos, los hindús, los germanos, y demás, siempre hay una como trinidad de dioses, que son, digamos, los dioses patronos o jerarcas, luego los soldados, los militares, y luego los artesanos y agricultores y tal. Entonces, que ese mito, digamos, que antecede a la sociedad o que la envuelve, ayuda al ordenamiento e integración de la sociedad, porque efectivamente el mito, pues, a pesar de que no existe desde el punto de vista objetivo, si no, no sería mito, ¿verdad? Si existiera objetivamente, no sería ya mito. No sería mito, claro. ¿Ok? Sí. Quizás una de las cuestiones más importantes sería tener, digamos, qué es mito, qué es leyenda y qué es historia, ¿no? Sí. Lo más sencillo. Mito es de lo que se dice que fue existido, pero no existe. No existe. No es una realidad ontológica. Sí. Alude a cuestiones reales, pero el mito no es real. Es de lo que se dice que fue, pero nunca ha existido. Yeah. La leyenda, a diferencia del mito, sí parte de un hecho real, pero con el correr del tiempo se va ampliando, magnificando, deformando, hasta que ¡pum!, es una leyenda. Déjame poner un ejemplo. En México, Chucho el Roto se convirtió en una leyenda. Es una leyenda. Generó aspectos legendarios, claro. Sí, generó eso. Porque un hecho sí es que él sí era un verdadero ladrón, benefactor. Porque él... Lo de benefactor es el mito. Es el mito, ¿verdad? Es el mito. Es el mito, fíjate. ¿No? O sea... Esa es la imagen de Chucho el Roto, el sí, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Sí, o Robin Hood. Robin Hood mexicano, claro. Aquí en México ahora la miscelánea fiscal es Hood Robin, ¿no? ¿No? Qué bárbaro. Ya, mejor, no sé si seguimos con el comentario, pero... Bueno, entonces tenemos mito, tenemos más o menos leyenda. De ahí las leyendas urbanas, ¿no? Que parten de hechos muy, a veces lejanos, y se incorporan y se van, son muy plásticas, ¿no? Se van, ahí tienes Malverde o la Santa Muerte o no sé cuántas, ¿verdad? Sí, sí. El mito de... Mitos. Sí, pero te repito, parten de hechos reales, lejanos, pero que se distorsionan, se pierden en los tiempos, pero sí, a diferencia del mito, parten de hechos reales. Sí, las leyendas. Y tenemos la historia, que finalmente la historia es obedeciendo a lo que es lo que se puede comprobar porque hay fuentes de la historia. Sí. Entonces, esas son las diferencias. Y para comprender realmente la naturaleza del mito, hay que ir a las raíces sociales. Cassirer justamente dice que el mito es como el espejo de la sociedad. Es donde se ve la sociedad o el sujeto, ¿no? Sí. Mira, si uno habla de los mitos, históricamente, el Minotauro.
Es de los más antiguos. Es de los más antiguos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? El neolítico obedece al colapso del paleolítico, de la edad de hielo. Es cuando aparece el neolítico. Sí. Entonces, en la zona de Creta, que es una de las tantas islas griegas, hay una islita que se llama Minos. De ahí el periodo minoico y cretense. Estamos hablando del 7000 antes de Cristo. Y es de ahí de donde viene el mito de Minotauro. Entonces es de los mitos más antiguos. Sí. Cuando hablamos del Minotauro, es cuando tenemos que estar viéndolo como un antecedente de la temporada mayor de toros, porque es el enfrentamiento del hombre con el toro, que es el animal más importante para el ser humano a la desaparición de los lanudos que se da con la edad de hielo. Entonces, cuando tú tienes una concepción, una ubicación temporal de las diferentes sociedades, es más fácil que tú puedas ir acomodando, viendo cuándo se empalman, cuándo son paralelas, porque obviamente los egipcios, imagínate, los egipcios ya para el periodo predinástico son 3000 años. La pirámide de Zoser es del 2750 antes de Cristo, o sea, del siglo XXVIII antes de Cristo. Y bueno, en estas épocas ya había peregrinaciones al Valle de los Reyes, que era algo así como la procesión al valle, para rendir culto a los reyes, a las reinas y a los grandes príncipes que de alguna manera habían dejado beneficios a la sociedad, a sus congéneres. Pero ahí tenemos una, celebración de muertos. Ya podríamos estar hablando desde el siglo XXII, ¿no? Luego tenemos entre los celtas, como por el siglo VII, VIII, pues también al fin del verano, que es la misma época, la clave de todo esto está en los climas. Carlos Marx fue el filósofo de los modos de producción, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sigmund Freud fue el filósofo, pues, de la psicología, de los instintos, ¿no? Pensaba que la sociedad iba a llegar un momento en que acabara todo y el hombre pudiera ser libre a partir de un manejo de sus instintos, ¿no? El filósofo de los instintos sería una manera de aludir, ¿no? Quizás no la única, pero sería una manera de aludir a él. Ibn Khaldun, que es un filósofo árabe del siglo XIV, se le conoce como el filósofo de la decadencia. Quizás tampoco sea la única manera, pero porque es la decadencia del Islam. Desde ese punto de vista, yo me autoasocio como filósofo del clima, porque para mí el clima pues está en todo a lo largo de la historia y ha ido determinando las salidas del hombre de África, sus asentamientos, si siguen la edad de hielo. El desarrollo de los pueblos, de las sociedades. Por eso, entonces aquí, ¿qué sucede? Que el verano, al término del verano, viene el equinoccio, en donde ya las horas oscuras dominan a las del día. Sí. Todas las plantas se mueren, los maizales se mueren, hay muchas que se marchitan. De ahí el origen de la fiesta de muertos, ¿no? Entonces, en México, como el Halloween, como la fiesta de los reyes, las procesiones al Valle de los Reyes en Egipto, tienen mucho que ver con esto, pero no solamente las fiestas de muertos, sino toda la serie de
festividades paganas, cristianas, que se siguen hasta la fiesta del 3 de mayo, que ya es propiciatoria, ya es la época de siembra para iniciar de nuevo el solsticio de verano. Sí. Entonces realmente el principio aquí de la luz y de la oscuridad juegan mucho en la determinación de las culturas, que es justamente las culturas sociales, las raíces sociales, a donde se tiene uno que meter para entender el mito. Qué interesante. Tocayo, hablaste de peregrinaciones. Y mira que en México, yo creo que, igual que muchos lugares del mundo, pero en México las peregrinaciones, sobre todo a la Virgen de Guadalupe, son impresionantes, Tocayo. Y en Extremadura también. ¿Y en Extremadura? También. O sea, o sea, si aquí se pueden quedar asombrados de cómo se pone los millones de personas. 6.3 millones el año pasado, el 11 de diciembre. Apareció en las noticias del 12. 6.3 millones, bueno. Pues en Extremadura, España, se puede ver completamente tupido. Y además gentes en los balcones y fotografías, imágenes, o sea, no como las de Semana Santa, no, verdaderas mareas humanas. Sí. O sea, ha habido procesiones desde, yo creo, prehistóricas, desde la prehistoria. Pero en todos lados. Sí, porque en todos lados hay un ser mamífero y sexuado, que es el ser humano, y que es el generador de todos los mitos. En todas latitudes. Así es. Hablaste de este artículo que a ti te impresionó mucho, Porque tiene un siglo, 1930, y ya desde ahí está descalificando a los teólogos y a los etnólogos para poder aclarar qué condiciona un mito. Y, en cambio, le da el apoyo a la antropología social, a la sociología, porque es el que puede, es el método filosófico, histórico y dialéctico que puede realmente aclarar a qué se debe, qué significa y qué funciones juega en la sociedad. No nada más que nos describa, como muchos etnólogos en la sierra de no sé dónde, que pasan por el árbol no sé qué, y ahí le ponen 3 listones, uno naranja, otro rosa y otro verde, y eso tiene que ver. Eso es una descripción que verdaderamente no sé a quién le interese. Claro. Tocayo, el mito del chupacabras, por poner un ejemplo en México reciente, que causó mucha preocupación en la sociedad, el mito del chupacabras, vamos, sí generó preocupación. Pues era casi un momento apocalíptico, ¿no? Sí. Entonces aquí no nacieron los mormones, sino en la guerra civil, que era apocalíptico para ellos, y surgió hasta una religión de Joseph Smith. Aquí la devaluación y todo, cuando éramos del primer mundo y de repente nos fuimos nos salimos hasta de la banca estoy hablando en términos de ligas mayores, que ya no estamos ni en la banca. Eso fue un trauma muy grande. Mucha gente perdió su patrimonio. Entonces el chupacabras es un murciélago finalmente, no es un vampiro. Porque pues, además el chupacabras, hay bajorrelieves mayas que ya tienen un vampiro, un chupacabras, un succionador, y lo que aparecían eran perros, cabras muertos, diferentes, ¿no? Y esto se proyectó a toda la zona de influencia cultural maya, curiosamente, incluyendo la parte en la actualidad de Estados Unidos. Pasó por allá por Sinaloa. O sea, el chupacabras sí fue un fenómeno generado, o sea, terminando a Carlos Salinas como chupacabras, a Cedillo como chupacabras, o sea, todo el mundo era chupacabras. El Fobaproa era el chupacabras. Y es, como dicen, en el momento de la crisis se presenta el problema espiritual. Y el problema espiritual o subjetivo,
pues se puede manifestar de diferentes maneras, sea como una religión o como una explosión popular como esa, ¿no? En la primera mitad del siglo XX fue muy importante la pintura mural, ¿no? La pintura mural, nuestros pintores murales cuando se fueron a estudiar al extranjero, Vasconcelos les decía, ustedes van a ser tan importantes como los pintores novohispanos en la evangelización para el nuevo estado, ¿no? Todos los pintores muralistas mexicanos pues eran 100% ideología, o sea, o lo que le sigue, ¿no? Sí. Solamente así puedes entender cómo buena parte de nuestras tías respondieron con sus paredes de estampitas, ¿no? O sea, es un fenómeno social, popular. Bueno, aquellos cubren la pared de tales pinturas, pues yo las estampitas, ¿no? Entonces, son cosas que se corresponden. En un momento determinado, la ruptura aquí viene porque es una ruptura ideológica, ¿no? O sea, Soriano, Cuevas, sí. Los de la ruptura dicen, oye, nosotros no, yo. ¿Y qué vienen siendo los surrealistas en Europa? Sino lo mismo. Entonces, en realidad, el problema social está en el centro de los mitos, sus imágenes, sus símbolos. O sea, la política está en la discusión de esto. Por eso yo creo que hablar de la sociología del mito es hablar de un chorratal de cosas, porque te coloca desde el principio de la prehistoria del ser humano, o por lo menos del neolítico, para ir decantando diferentes posiciones, digamos, pueden ser de tipo lingüista, de tipo teológico, de tipo etnológico, de tipo estructural, de tipo psicológico, como Jung y Freud, filósofos como Ernst Cassirer, y bueno, se me olvidan tantos que merecerían haberlos mencionado, porque es una bibliografía impresionante, porque es un tema propio de la filosofía de filosofía y lepras, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, filosofía y lepras. ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante y que, bueno, ya que hemos tenido oportunidad de tratar estos aspectos de carácter general, de un poco conceptual, de ver, pues, acariciar un poco la complejidad de este asunto, tendríamos que pasar quizás a tocar uno que otro mito contemporáneo, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, el mito de la Santa Muerte, Sí. que es un mito muy interesante, porque a pesar de que tiene antecedentes desde del Mictlán mexica, o puede tener antecedentes de la Edad Media, que hubo tanta mortandad, ¿verdad? Incluyendo aquí, la primera parte del siglo XVI hubo tantos muertos. La imagen misma de la calaca, pues está presente ahí, y hay muchos pintores calaquianos, ¿no? Sí. Además, este tema de la Santa Muerte, si uno, por lo menos observa lo que pasa socialmente, hay muchísimos lugares donde ves que hay lugares de orientación, de consulta. Bueno, ahora quiero decirte una cosa. Santa Muerte. Fíjate bien. Por ejemplo, el cristianismo, en el 325, surge como religión de Estado en Roma. Pero no estaba hecho el corpus. El corpus se va haciendo, ¿no? La teología, los ritos, cómo debe de ser el matrimonio cristiano, si se van a utilizar tales o cuales festividades, cuándo se integra el Día de Muertos. O sea, todo esto se va formando. En el caso de la Santa Muerte no tiene ningún corpus. Absolutamente. Lo único que tiene es la imagen. Sí. Entonces, si tú vas a la Jusco, al expendio de Nieves o al expendio de José, te van a decir su rollo sobre la Santa Muerte, ¿no? O sea, la Santa Muerte no es mala, no tiene nada que ver con el narcotráfico, pues es una imagen que nos la van a remitir a la película de López Tarso, en donde la muerte juega un
un equilibrio entre dos fuerzas y que es muy parejera y es la única que come pollo, ¿no? ¿No? Entonces, la relación, fíjate, de un mito con otro mito hace que, digamos, este mito, esta figura tan impresionante como es la muerte, se dulcifique por el otro mito, ¿no? Es como cuando alguien dice una mentira, pero se apoya en otro que también la dijo, ¿no? Entonces dijo, pero lo dijo fulano, ¿eh? Entonces, bueno. ¿No? Entonces, Oye, tocayo, pero fíjate, este mito, pues, estamos hablando de un tema actual, cotidiano. déjame la Santa Muerte. Déjame nada más. Entonces, en el Ajusco, los que venden toda la cuestión de las imágenes de la Santa Muerte, incluso hacen ceremonias ahí cada semana. Y ellos son como, cada uno es su comercio y cada uno es su iglesia. Pero después, la otra vez estuve en una exposición de diferentes estudiantes que estaban haciendo casos sobre la Santa Muerte aquí en el Museo del Carmen en San Ángel. Y cuando terminaron de explicar lo del caso del Ajusco al que me he referido, Sí. alguien dijo, oiga, pero en Zacatecas son totalmente narcos, ¿eh? Y brincó por acá otro de Michoacán. O sea, ahí te das cuenta de que no hay un consenso de qué es la Santa Muerte. Y luego vino otro estudiante y habló sobre una imagen de 2 metros que hay en Tepito. En una señora, creo que su hijo le regaló la imagen. No tenía dónde ponerla en su casa materialmente, su casa era muy chiquita. Entonces le ocurrió hacer una suerte de nicho afuera de su casa, Sí. en donde pues ahí entraba una imagen de 2 metros y le puso un cristal. Entonces no hizo un altar, simplemente hizo un nicho. Sí. Pero entonces ya la gente empezó a ver ese lugar con un aura Sí. mágica, Sí, sí. ¿no? Entonces ella, al darse cuenta de eso, lo empezó a hacer y entonces pone la mano en el cristal y entonces agarran de la mano y nos recuerdan un poco a los espiritistas del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Como, pero entonces no tiene un corpus de el mito de referencia. Cuando le rezan a la Santa Muerte, es como rezar Santa María de Guadalupe, Madre de Dios. Sí. Entonces, en lugar de poner Santa María de Guadalupe, Santa María, le ponen Santa Muerte. Y hacen una rezo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no hay un corpus, es algo que es que corresponde a una sociedad de la crisis, por decirlo de alguna manera. La crisis, yo diría que como lo tratamos aquí en algún momento, se genera entre el plan de acción inmediata de Urquidi y Ortiz Mena al plan global del subdesarrollo, como le decían, de Manuel Camacho y de Carlos Salinas, los dos bianuales. Ahí está la génesis de la crisis, ¿no? Que viene de 83 para acá. De 83 para acá, todo ha cambiado. Incluso con la aparición de la informática y de los medios y demás. La otra vez veía en la mañana en mi casa una película de Fu Manchu, que era de mis predilectos cuando yo era niño. Fíjate, Fu Manchu. A ver, Fu Manchu, estamos hablando. Dime algún actor. No, pues Fu Manchu era como... Chaligo. Fu Manchu era como nuestro Sherlock Holmes. Nada más que era un chino muy educado, muy correcto, muy elegante. Siempre vivía en una casa majestuosa. Le iban a ver mujeres muy bien arregladas, con siluetas sirenianos, ¿no? Sí. La moda era con zapatos que amarraban el tobillo. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que sí veías carros, pero nada más los que pasaban a recoger y a llevarse a las gentes. Las calles eran desiertas, era una atmósfera íntima, de suspenso, y realmente estamos hablando de hace 55 años, ¿no? Más o menos, cuando yo veía las películas de Fu Manchu ya en la televisión. Entonces, pues sí era una sociedad totalmente diferente, pero de 30 años para acá, o sea, los chavos que ahorita tienen 33, 35 años, que son los que nacieron en el boom petrolero,
y quizás gracias al boom petrolero nacieron, ¿no? Porque para tener hijos hay que ser millonarios, ¿eh? Sí. Más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para casarse hay que ser ricos, pero para tener hijos hay que ser millonarios. Entonces, los chavos que nacieron entre 1979 y 81, 82, Sí. pues son la generación del boom petrolero. Hoy tienen problemas muy serios de adaptación, muchos divorcios, no hay empleos, hay una frustración generalizada, no se está aprovechando el bono demográfico. Tenemos una situación que los padres, como tú y como yo, que tenemos hijos de esa edad, Sí. sabemos que la verdadera aventura del hombre es tener hijos. Los demás son flirts. ¿No? ¿No? Los demás son flirts. Hallazgo tras hallazgo tras hallazgo. Sí. Tocayo, decías, hay que entender y situarse en la época del mito. Hay que entender socialmente qué es lo que sucede. En México, la Santa Muerte se ha convertido ya no en algo tan limitado. Mucha gente habla, se acerca al mito de la Santa Muerte. Y entonces yo creo que esto también obedece ¿a qué? A la crisis que estamos viviendo. Si lo pusiéramos por segmentos, Sí, yo diría que el segmento informal es lo que nutre el culto de la Santa Muerte. el segmento informal. Y la economía informal está creciendo. Claro, claro. Sí, sí. Mira, uno va a colonias, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Populares? Pues marginales, suburbios, Marginales, sí. Suburbios es abajo del urbano, ¿no? Que no tiene muy buenos indicadores de urbanización, que se inundan, que el agua les llega un poco sucia, porque aquí en México tenemos la gran idea de, en lugar de utilizar asbesto o tubos de goma, utilizamos fierro, tubos de fierro. Entonces, cuando el tirante está lleno, pues todo está bien, ¿no? Sí. Pero si baja, como es fierro, suelta óxido, Sí, que hace que dure toda la tubería de una casa muy poco, porque se oxida todo. claro. Entonces, ese tipo de problemas los tenemos en México y son indicadores del subdesarrollo. Claro. Mira, tocayo, con esta charla yo he estado pensando en lo que he visto en la calle. Uh-huh. Te puedo decir que en el espacio de 3 manzanas de lugares que yo conozco, por lo menos he visto 3 o 4 lugares que tienen algo de la Santa Muerte. Desde una imagen, hacia una imagen, vamos, de una figura normal de la Santa Muerte, y pasas por pequeños negocios que tienen otras cosas, pero está la Santa Muerte. Es Bueno, impresionante, tocayo, de veras, ¿eh? hoy es 31 de octubre. Sí. Hace 3 días, ¿sabes de quién fue santo? ¿De quién? San Juditas Tadeo. A San ver. Hipólito. San Hipólito. No, hombre, hasta la policía fue. Es el santo de las causas difíciles. Sí. La tienen re difícil. Sí. Es ¿No? verdad, sí. Entonces tú ves en el centro de la Ciudad de México que en esta esquina está la Santa Muerte y en esta San San Juditas Juditas Tadeo, Tadeo, sí. que son 2 devociones muy importantes hoy en día. Sí. Aquí en el Desastre Federal, o por sus siglas DF. ¿No? Desastre federal. Ay, tocayo. Tienes siempre algo así muy oportuno que decir. Pero lo ejemplifica, tocayo. Sí. Mira, eso que dijiste al principio, un poco en broma, de lo que está pasando con la reforma fiscal, espanta, tocayo. Porque aun cuando la gente tenga la buena disposición, como el caso de los vendedores en vía pública, llámese vendedores ambulantes, llámese vendedores en vía pública, comerciantes populares, como se les quiere llamar. Ahora, la idea, y ahí están las notas periodísticas, son sujetos, si se aplica la reforma fiscal, sujetos de que su mercancía pueda ser, no sé cuál sea el término más correcto, no sé si decomisada sea un término correcto, Sí.
O sea, se lo quitan. Se la quitan, así, se la quitan, tocayo. Entonces, tú dices, oye, pensar que haya una coacción hacia los vendedores ambulantes, porque a lo mejor no pagaron algún impuesto, primero registrarse, tocayo. ¿Se acuerdan uno del sheriff de Nottingham? Exactamente, sí, ¿verdad? Sí, tocayo. Perdón, pero sí, de veras, tocayo, sí. Por sí. lo menos. Sí. Y entonces, alguien queda registrado en Hacienda para que desaparezca. Ah, no, pues se tiene que ir a dar de baja y ya. Nada más. Yo, de repente, ya no quiero. Ya te das de baja. Sí. Lo haces desde tu casa incluso. Ah, sí. Fíjate que ahora es cierto. Ahora hay mucho trámite que se puede hacer por internet en el SAT. Y lo que pasa es que no conocemos todavía muchas de esas cosas. No, pero bueno, vas, y te explican, ahí hay máquinas, y si no lo puedes hacer porque no funciona o algo, te dicen en tu casa cómo lo hagas. Entonces entras en una máquina al sitio en tu casa, Sí. y ahí le dices, bueno, ahora voy a ser comerciante y aparte voy a hacer mi luz, ¿no? Sí. O ya no voy a hacer nada, me doy de baja. Y si quieres hacer tu declaración bimestral en ceros o anual, ahí Lo puedes hacer. Sí. Entonces, mira, todos aprendemos con los papeles en la mesa, o casi todos, ¿no? Sí. Entonces, pues no hay más que meter las rodillas abajo del pupitre y empezarle. Mira, aquí hemos hablado de la importancia del pago de impuestos. Y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, porque el país lo necesita. Sin embargo, cuando el sistema se convierte en un sistema coercitivo, perseguidor, Rampante. Sí, tocayo. Y entonces pensemos, por ejemplo, en estas olas humanas de vendedores ambulantes, como tú dices, que cada vez crece más por la situación. Mira, realmente es muy complejo. Es muy complejo y bueno, ya que tocas el tema, yo creo que no se están haciendo como en el mito. Se están describiendo y se están articulando cosas, se están manejando en el flujo de caja, pero no están haciendo los cambios que se requieren hacer para que este país realmente pueda volar con un buen motor. Claro. Estamos planeando, pero como los aviones, al ritmo del viento, sin motor. Y eso es un problema. Aquí en México tenemos el mito del ejido. La mitad del país es ejidal. La mitad del país tiene un sistema acapitalista, que no va con el capitalismo, pero que es fuente de pobreza. Entonces eso da base a un discurso para combatir la pobreza, pero no modifican la estructura jurídica. Sí. Entonces el mito del pues es un mito. Y si tú lo ves, bueno, evidentemente en todo el mundo ha habido comunidades, y en México, entre los mexicas, pues sí había como 8 tipos de tenencia de la tierra, dependiendo de quiénes la trabajaban y hacia dónde se orientaba el producto, ¿no? Yeah. Entonces, pero aquí el ejido es una invención de Luis Cabrera. Ya lo hemos mencionado repetidamente. Sí. Y yo no lo quiero hacer con un deje, ¿cómo decirlo? Todas las cosas en su tiempo, ¿no? Hoy es anacrónico, entonces, quién sabe, ¿no? Las condiciones eran otras. Pero hoy es verdaderamente anacrónico, porque no se puede comprar, vender. Y para hacerlo, si bien es cierto que desde hace más de 20 años dijeron que ya se acababa el reparto agrario, que ya no había tierra y que se podía comprar y vender, sin embargo todavía hay toda una pirámide de instituciones para defender al ejido. Entonces yo digo, bueno, ahí hay un mito económico, es un mito social, es un mito etnológico que está ahogando al país. Sí. Porque lo comentamos en algún programa con una chica que estaba aquí, que no tenía empleo, que era administradora. Sí, es verdad, sí, es yo cierto. le dije, bueno, probablemente si se pudieran explotar los ejidos, habría muchísimo más empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿No hay chat ahora? Yo lo que estoy viendo, a ver si por ahí alguien nos puede decir si tenemos chat. Vamos a ver. Cuando hay chat es interesante. Sí, claro que sí.
Bueno, vamos a ver si ahorita nos Pero no, parece informa. que no, además quiere informe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Muy bien. Oye, tocayo, esto de los mitos, ya ahorita ya hablaste de casos actuales. Hablaste del caso del mito de la Santa Muerte y hablaste del caso del mito del ejido. Sí. Y este tema del mito del ejido es un tema que tiene que ver con la economía y cómo está atorada la economía en el campo. No, y el otro mito, el de la educación. O sea, Ese está más grave. qué bárbaro es, ¿sabes qué? Es una de las cosas, bueno, ya a México se le ha enredado tanto el rebozo Sí. que parece momia. O sea, no se puede mover materialmente. Yo no sé esto de los maestros, en qué que vaya a terminar, cuándo vaya a terminar, no sé. Yo creo que nadie lo sabe. Tocaste un tema muy fuerte hablando del mito de la educación, tocayo. Porque, tristemente, ¿cómo se explica uno que países como Finlandia, que Finlandia no es un país de millonarios, Finlandia es un país de clase media? Allá no ves Cadillacs o Jaguares o BMW, Mercedes-Benz. No, la gente tiene carros modestos. A lo mejor tienen un Tsuru, un carro modesto. Sin embargo, ¿cómo se explica uno que en Finlandia el nivel de educación no es un mito, tocayo? Verdaderamente la gente de Finlandia tiene una excelente educación. Y allá sí, no es un mito que el gobierno efectivamente los recursos, importantes recursos, los dedica a la educación, tocayo. Finlandia. Es una gran diferencia con México. Mira, yo hace rato te dije que yo me asociaba como filósofo del clima. Sí, El Banco Mundial. sí, sí, sí. El Banco Mundial genera anualmente una serie de estadísticas, diferentes libros anuarios, indicadores económicos, indicadores financieros. Y hay un anuario que lo hace en términos de mapa. O sea, son mapas, las tablas en lugar de son mapas. Entonces te pone con diferentes colores las estadísticas, digamos, de alfabetismo, tasa demográfica, crecimiento per cápita, número de computadoras por cada 1000 habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente las zonas tropicales son las que tienen más problemas con el aspecto educativo. En las zonas frías, muchas veces los estudiantes de cualquier edad tienen que permanecer más tiempo en sus casas. Es verdad, Y hoy, claro, hoy claro. con los aparatos, con las computadoras que tienen muchos juegos y muchas amenidades, Sí, tienen una capacidad de concentración para las ciencias duras, es cierto, es cierto. ¿no? Entonces yo creo que las computadoras, porque ahora aunque no sea climas fríos, yo estoy viendo a mi nieta, que hoy en la tarde la dejé ahí. ¿De qué edad? 5 años. ¿En serio? Sí. Entonces, estaba viendo ahí una de YouTube y le dije, mira, pícale aquí para que se haga grande. Ah, muy bien. Y clarísimo. Entonces, 5 años tu nieta. entonces yo le dije, Ah, Emilia, qué maravilla. fíjate, una de las cuestiones que creo que ya lo comentábamos porque es una anécdota. Estábamos viendo la televisión y unas fotos. Y de repente ella vio que estaban sus papás y dijo, ¿y yo dónde estaba? Entonces yo le dije, tú eras polvo de estrellas. Oh, le cayó re bien. Pero en otra época te había traído la cigüeña. En otra época un papá le habría dicho, no, pues no sé, o sea, hay tantas versiones de lo que antes se les decía a los niños. Sí. El de te traía la cigüeña duró muchos años, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, hoy, digamos, desde una posición laica como es la mía, bueno, pues esa es una manera de decirle algo que a ella le funciona Ya. para poder, porque ella va a la escuela y va a encontrarse con los hijos de otros papás. Que tienen otro concepto. Claro. Y de otros abuelitos, Sí. que les van a decir otros rollos, Sí. y al rato va a haber ahí choque de discusiones, ¿no? Como es normal, ¿no? Como ha sido todo el tiempo. Pero yo creo que es un mito que, digamos, antes se pudo haber dicho, no, pues polvo eres y polvo te convertirás, pero no es lo mismo, no suena igual. Claro. Por eso, buena parte... polvo de estrellas, le dijiste a tu nieta. Sí, por eso
en los lingüistas hay tratadistas del mito, Ah, ¿no? Hay un alemán que se llama Max Müller que dice que los mitos surgen porque hay una confusión de conceptos. O sea, se lo atribuye a un aspecto fenomenológico de las expresiones. sí. Por eso es muy importante verlo, como te decía, asociados a la antropología social. Antropólogos sociales famosos han sido Fraser, el de la rama dorada, y otro que se llama Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, yo me acuerdo que en un librito que se llamaba El último festín de Esopo, decía, El último festín de Esopo. ajá, decía que el mito del incesto, que la prohibición del incesto, era una cuestión estratégica para el crecimiento de la comunidad. Dice, ¿qué pasa si en una comunidad de 15 gentes se casan entre ellos? Pues es muy difícil que crezca. Y la base de supervivencia del grupo es su número. Entonces, si esa comunidad de 15, uno de sus miembros se casa con otra comunidad de 30, entonces como que ya creció 30 más 15, ya somos 45 y estamos Sí. emparentados, ¿no? Entonces, la prohibición del incesto cumple una función social. O sea, el mito tiene una explicación que tiene que ver con el sentido de supervivencia de la comunidad. Porque evidentemente no se tenían conocimiento de que evidentemente si tú mezclas dos gentes Claro. que son blanco-blanco, pues van a salir blancos. Y uno blanco con negro, pues va a salir marrón o negro o blanco, las leyes de Mendelssohn, Sí. ¿no? Pero lo que se observa normalmente es que cuando hay genes que tienen algún tipo de deficiencia, si se junta con otro que tenga también la misma deficiencia, pues se va a reforzar esa deficiencia. Que eso ha sucedido, vamos, casos históricos de qué, de reyes. Sí, pero eso es con independencia de que sean parientes. Ah, ¿Estás de acuerdo? O sea, aquí lo importante no es que sean o no parientes, sino qué características son las que se genética. están... Sí, Claro, la parte ¿no? O sea, genética. entonces hay un mito ahí del incesto que todavía juega en una sociedad sobrepoblada, ¿no? Mira, cuántas cosas estamos descubriendo. No, el tema del mito y la sociología es realmente para mayores de edad, que ya decían que tú puedes escoger tus vicios ya cuando te los puedas mantener, ¿no? yo de esto nada más me divierto, no vivo, ¿no? Hay quienes sí viven de esto, ¿eh? Felicidades a todos ellos, porque a ellos se dedican, ¿no? Yo pues, realmente es para mí como un hobby. Sí. Que además tú tienes el gusto de venir a compartir con nosotros. Tocayo. Efectivamente. Sí. Por eso te digo que para mí tú eres como un psicoterapeuta y es como para mí esto y escribir y tener este tipo de... Pues es como sudar, ¿no? Sí. ¿No? Pero además, Tocayo, nos ubica en la temática actual, en tratar de entender muchas cosas de lo que pasa en la vida cotidiana. Uh-huh. Dijiste términos muy fuertes, Tocayo, de veras impactantes. El mito de la educación en México. El mito de la educación, El mito de la mito del educación. ejido. Mientras esas dos cuestiones no haya realmente un ordenamiento, el país no va a estar ordenado. Sí, sí, sí. No se necesita ser muy trucha para entenderlo, ¿verdad? Y ahora que hay muchas cosas de sentido común, Tocayo. Pues sí, el compromiso con el sentido común es algo que no lo puede tener toda la gente. Los periodistas deben de tener un compromiso con ellos mismos. Pero con el sentido común es muy fuerte. Sí. Miren, ojalá que este tema que nos da para muchos programas, pero además siempre tenemos la oportunidad de recordar temas anteriores, traer algo de tus comentarios
y ponerlo aquí en la mesa para que los que estén interesados, los que verdaderamente se interesen, puedan leer, meterse a estudiar. Se puede hacer. En internet hay muchísima Hoy información. es padrísimo, es re fácil. Sí, bueno, O niños sea, de 5 años como tu nieta. es muy económico. Además. O sea, yo me acuerdo en Francia, nunca fui muy, no tuve una beca así Abundante. Entonces me iba a algunas librerías y las agarraba como bibliotecas. O sea, te permitían claro, agarrar los libros y... Aquí también vas, lo agarras y te sentabas en el suelo y ahí lo hojeabas, lo volvías a poner y agarrabas otro. Y así era como se estudiaba, ¿no? O sea, sí, lo podía hacer. Y y los que te recuperabas, pues bienvenidos, bien recuperados, ¿no? Porque así se llamaba a todos los levantamientos que hacías, eran recuperaciones del proletariado, no eran robos, eran recuperaciones del proletariado. Sí, muy bien. Oye, tocayo, estamos llegando al final del programa. Una pregunta nada más, Isabel. ¿Tenemos algo de chat? ¿Nos puedes decir, por favor? Gracias. Tocayo, ¿qué podrías decir para condensar el tema del día de hoy? Que ha sido muy vasto. Bueno, pues que la sociología del mito es el método que nos permite explicarnos su origen, su comportamiento, su taxonomía igual a clasificación. Sí. O sea, que nos puede dar toda la fenomenología del mito. Y que la teología y la etnología, aunque lo tratan, no tienen los elementos para poderlo hacer adecuadamente. Sí. Esto es, por supuesto, si nosotros le decimos a un historiador de las religiones, esto se va a agarrar de Mircea Eliade y va a decir, no, es que Mircea Eliade dice aquí. Y efectivamente Mircea Eliade es un teórico del mito que yo creo que es uno de los pensadores más acabados, pero no por eso podemos decir que el mito no es mito. Claro. Tocayo, te estamos muy agradecidos en esta ocasión. Y vamos a ver, ahora que tengamos ya el programa en YouTube, así con la meticulosidad que tú tienes de ir viendo cómo se desarrolla las visitas a los programas y luego las estadísticas, ahora con la pregunta de nuestra auditorio, es decir, ¿cómo le hacen? Entonces, periódicamente, como tú nos envías la información, también hacerla llegar a nuestro banco de datos. Muy bien. Les agradecemos a todos ustedes su compañía en este programa. Agradecerle a Isabel Villaseñor, como siempre, la dirección de producción. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo martes. Pásenla bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.